bienvenidos a un programa más de Juguete Rabioso. Por fin se terminó el paro después de 18 días y curiosamente quien termina con el paro es un ex correísta. El día de hoy tenemos de invitado a alguien muy Comentario interesante, random para empezar. ídolo de las redes, Fernando Ampuero, gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre Javier Flores me acompaña, yo soy Rafael Avilés. Volviendo a casa. Fernando, bienvenido, Qué gracias bien. por estar acá. Lo que decías, ¿no? 18 días en los que recién estamos regresando a aterrizaje. Hemos vuelto a la normalidad, ya hoy No, día no. tenemos un nuevo asesinato en la No, cárcel. yo creo que todavía estamos en la sobremesa de esto, ¿eh? Yo creo que todavía no aterrizamos del todo en la realidad. Hay cosas que deben quedar bastante mejor establecidas, incluso de los acuerdos a los que llega el gobierno nacional y el movimiento de la CONAIE. Pero más allá de eso, siento que todavía tenemos que entender. Decíamos con uno de los entrevistados que tuve esta semana, agarrándonos una idea de Jacobo García, que el 2019 se cerró en falso y que no podemos cometer el mismo error ahora, ¿no? Entonces, que la sobremesa, que estos días que nos han quedado sueltos en la semana después de la resolución nos sirvan para tratar de comprender realmente por qué las cosas se han dado como se han dado y por qué terminaron en acuerdos que se podían haber dado en el día 1 sin mediar toda la estupidez que hemos visto 18 días de por medio. Porque también hay una cosa, a Moreno lo salva la pandemia, Totalmente. realmente. O sea, Moreno podía eventualmente haber sufrido un golpe fuerte después de que no cumplió con las cosas que había ofrecido. Yo creo que hay algunas Pero cosas que lo salvan. Hay algunas cosas, pero la pandemia también ya te guarda completamente Ya, para ok. la protesta, digamos. Ok, de O sea, acuerdo. Es un elemento importantísimo para entender por qué el 2020 Y, la pasa de alivio. y creo que O sea, básicamente, en términos de no recibir de acuerdo, protesta. de acuerdo. Tuvo un bono de un año el hombre, bono de un en año que la allí. gente no podía salir a votarlo, que es tal vez si es que hubiera tenido salud, lo primero que hubiera querido hacer. Exacto. Sí, porque además la propia pandemia evidenció lo que habían sido No, pues sí, era un los años maldito, de gobierno de claro. Moreno. O sea, a Moreno lo sostuvo el COVID. A Moreno lo sostuvo Y a- el y a- COVID. y a Lazo lo y a protegió Lazo- el COVID. Y a Lazo, no, a Lazo... El COVID Express. El COVID pasó por él. O sea, la peor de las enfermedades en la política fue promocionada por el virus más letal de los últimos tiempos. Fue un error administrativo del COVID. No, claro. No, aquí no. Un aquí daño yo soy colateral del presidente, Qué desgracia. Pero bueno, un problema que pudo haberse, como bien mencionas, pudo haberse solucionado en 1 o 2 días. Termina solucionándose Yo siento que 18 días sí. después porque el gobierno unilateralmente desconoce a Leonidas Issa como alguien con quien negociar, con quien poder llegar a acuerdos, pese a que es el presidente de la CONAIE. Y no es que se lo inventan el presidente. Pues, Pero no solo a Issa, ¿eh? No solo a Issa. O sea, a ver, acá el asunto es que el gobierno podía haber el día 1 resuelto su problema con las comunidades indígenas, con la CONAIE y con Issa. Pero luego le va a tocar ir a la asamblea a pasar algún proyecto de ley que el hombre quiera pasar y que encuentre medular para el desarrollo de sus políticas públicas y le va a tocar tratar o con la persona a la que llamó narcoterrorista o con la persona a la que llamó pusilánime sin miedos y que le tiene miedo. Es decir, se ha dedicado a invalidar contrapartes desde el mismo día 1 en que se sentó en el poder. Y eso en algunas ocasiones le ha resultado y en esta, francamente, lo que se vio fue que sencillamente perdió el control. estaba ¿no? descontrolado. O sea, algo que me resulta patético es que hasta Moreno tuvo los pantalones de sentarse en la mesa de diálogo. Lazo no va a llegó responder a ante eso. nadie. Lazo no va a responder ante nadie. No lo ha hecho frente a la Asamblea Nacional, donde solo acudió Pero es más para belicoso presentar que su Correa, informe. pues entonces, hermano. Yo creo que sí. Es más belicoso que Yo creo Correa. que sí, yo creo que sí. Yo creo que es bastante... o al menos... O sea, actitudes Está- beligerantes, de amenazar, De romper Yo puentes. creo que ambos son rabietosos en estilos distintos, ¿no? Pero creo que trae arrastrando de quien desde el ámbito privado lidera una empresa gigantesca con representación en las 24 provincias y que con un golpe en la mesa resuelve lo que está sucediendo en Claro. Sucumbíos. Creo que lo vino arrastrando a su... Pensó que esto o era sea, así. Pensó que esto era así. Es que estos son problemas que Pensó que realmente esto se era curan así. en sano, o sea, a través de la Secretaría de Pueblos o cosas por el u otro tipo de Tienes secretarías otros por el estilo. fusibles, ¿no? Exacto. Tienes otro Él fusil. lo dejó llegar ya al punto de no volver. Y Y, creo- acuérdate que él ya había hablado. Creo que previa- tiene poca capacidad de decisión. Discúlpame que Totalmente. termine esto. Yo creo que en su gobierno funcionan muchos ejes de poder que se chocan y se contraponen entre sí y el hombre está para la foto. El hombre está para el viajecito, está para la cumbre, está para la foto, pero realmente
en el rato de los que hubo, no es alguien que se hace presente a apagar los incendios. Y acá en el gobierno hubo una contradicción permanente, ¿no? Actitudes que no lograron realmente ser bien equilibradas entre la decisión de manejar esto policial y militarmente o la decisión de manejarlo como finalmente se termina resolviendo, claro. Y se hubiera podido resolver, insisto, desde el día 1 a través de la salida negociada, hay un fenómeno validando interlocutores. ¿no? Primero que las dos personas que frentean las crisis, el 2019 y ahora el 2022, son rupturas, ¿no? Primero es Romo, y luego el 2019 y ahora es Jiménez, ¿no? Y los dos vienen con un vínculo correísta, o sea, o del partido de Correa, asociado a ese partido. En el gobierno de Correa tuvieron parte. De hecho, creo que María Paula Romo fue ministra y el otro fue gobernador del Guaya. Y el otro fue gobernador del Guaya, si no estoy mal. Y los dos tienen ahora esta participación María importante. Paula Romo fue ministra de Correa, no, fue asambleísta constituyente de Correa y asesora, no sé si fue ministra. No. Me falla la memoria. No, la pena que no sé. Sé que sí llegó a la asamblea también. En la asamblea estuvo, defendió a los Simpsons. En la asamblea. Asambleísta constituyente también fue. Ya, de ahí entonces, no me acuerdo si ministra, no creo. Bueno, en fin. Luego fue ministra, eso sí, de Morena. Pero bueno, el caso, más allá del hecho que ambos sean de ruptura, es que en esa época de Romo ella concentraba todo. Ella fue el lado político y fue el lado violento, digamos. El lado policial y político estaba en un solo ministerio. Estaba en un solo ministerio. Luego creo que fue Lasso el que hace la división de los ministerios en dos y crea un ministerio de lo interior y un ministerio policial, por así decirlo, y uno está en manos de Carrillo y el otro está en manos de Jiménez. Y esas dos caras, digámoslo así, esa doble cabeza de este ministerio de gobierno originalmente, creo que es lo que produce lo que tú señalas. Esa como incapacidad de equilibrar bien esto. A veces vamos por la violencia, a veces no, sale Pancho Jiménez a poner la cara y decir, oye amigos, pero conversemos. Y luego, Jiménez, ¡pum, pum! Claro, Pancho Jiménez salía de llegar a determinados acuerdos que de alguna manera y venía bajaban el tono, venía el comandante Carrillo en plan Charlie Chin en Hot Shots. Quiero matarlos a todos, o sea, este es mi flaco, relájate. Pero si Panchito está haciendo este negocio acá, claro, tranquilo, aguanta. Y nos reíamos, no recuerdo con quién, porque decíamos el facepalm que tiene, la cantidad de facepalms que tiene que haberse pegado Jiménez en esto. Claro. Cada vez que salía a hablar Carrillo o el ministro de Defensa, el hombre tiene que haber estado así, ¿no? En estéreo. Claro, salían justamente a entorpecerle un trabajo de diálogo que ciertamente toma mucho más empeño, mucho más trabajo y mucha más dedicación que el salir a amenazar con dar bala, pues, ¿no? Claro. O sea, no. O a repartir. Ahí hay un camello de Jiménez que realmente le ha tomado su trabajo para tratar de encontrar vínculos, tender puentes. Y de hecho, de todo el gobierno es el que sale mejor librado de todo esto. Y creo que es el que sale mejor parado. Sí, completamente. Sin duda. Sí, claro. Incluso mejor que el presidente. El peor parado Lasso y la idea. No, pues Lasso parte porque no apareció. O sea, al final del día la gente no va a tener un recuerdo del presidente que frenteó esto y resolvió el problema. Ese atributo o ese mérito lo va a llevar Pancho Jiménez. Puso un tuit, ¿no? Diciendo, hemos conseguido la paz. Mi amiga Gabriela Salgado ponía ayer, lo citaba y decía, bueno, este es como el flaco que nunca se presentó al trabajo en grupo y está festejando el 20, ¿no? O sea, nunca llegó. Nunca apareció. Nunca apareció, y eso es llamativo, pero viniendo de la perspectiva de Lasso, de esta lógica del banquero que dispone verticalmente, es apenas natural. Sí. O sea, él no tiene por qué frentear mucho, él debería confiar, así como confiará en las estructuras particulares, en ciertos gerenciadores, y con eso va tirando hacia adelante. Y la muestra de ello es que nunca apareció tomando protagonismo en las cárceles, nunca apareció tomando protagonismo en el tema de seguridad cuando estaba desbordado, salvo en cadena. Sí, desbordado, Lo tienen, sí, de acuerdo, pero lo tienen, digamos, o sea, el Lasso es belicoso, pero no se compran los pitos. Es un elemento para cadena nacional. Los relega. Es como ese belicoso que siempre tiene un guardaespaldas a mano. Claro, se pelea con la escolta. Mi escolta es más fuerte que la tuya. Claro, sí. así no tiene mérito. Ahora, ¿sobre qué pies termina parado? Difícil predecirlo, pero por lo pronto creo yo que pisa balumoso, se dice en el campo, ¿no? A ver, ¿cómo es? Balumoso, ese terreno que no hace firme, digamos. Un temblereque. Terreno movedizo. Claro, en arenas movedizas, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo le das a estos manes?
A ver, yo creo que o entienden o captan el mensaje de que Tienen que prestar su atención a primer la parte año de social. ensayo de gobierno no ha sido exitoso. No ha sido porque, exitoso. y sacan del discurso también. O sea, solo Esto ver las de- cifras de credibilidad ya te debería arrojar ese resultado. Por supuesto. A los gritos ¿no? y eso antes de Tepito. Y empiezan a observar los problemas un poco más como los observa la ciudadanía, porque la ciudadanía no se te traga la pastilla de que porque tú estás haciendo muy bien las cosas, entonces hay inseguridad. La ciudadanía no se No, te traga por la eso no. pastilla de porque fuiste muy eficiente vacunando, el sistema de salud público no tiene medicina porque Oye, se te quedó atrás. Esos argumentos están bien cabrones, Entonces, la verdad. entonces retíralos ya de tu ejercicio de gobierno. Empieza a observar los problemas como los observa la ciudadanía. Empieza a validar las cosas que provienen desde las agrupaciones sociales, desde los liderazgos políticos, desde la propia ciudadanía. Deja de invalidar interlocutores. Porque si hay algo que le tiene que quedar claro en todo esto es que su voz no es la voz cantante o la única voz cantante, ¿no? Y No es como en el banco. y que su necedad cuesta dolores, que su Y ahora necedad le va a cuesta costar muchos dinero, más que su problemas en lo necedad que viene. cuesta muertes y que su necedad termina por costarle al Estado informes de instituciones de derechos humanos que ya empiezan a salir y que son lapidarios con el comportamiento del Estado ecuatoriano. Y eso nos va a costar a todos. Particularmente con la fuerza pública. A todos, a los que apoyan a Lazo y a los que no apoyan a Lazo. Todos vamos a pagar eso. Pero esto es el inicio de muchos más problemas para Lazo. O sea, rompió completamente con la Asamblea. Ya le va a ser imposible aprobar leyes después de lo que acabas de decir, de descalificar a grupos políticos grandes, que va a requerir de sus votos sí o sí para poder aprobar algo. Sí, o sea, es eso, ¿no? Es la, Tú sí lo ves a él la aplicando la tendencia muerte del momento. cruzada, Fer. A ver, creo que nunca estuvimos más cerca que cuando andábamos por esos 84 votos, ¿no? Y se rumoraba que estaban a 6 votos, A a 8 2 votos, votos. a 2 votos. Yo creo que en ese momento el decreto estaba firmado, era cuestión de hacerlo público. Porque lo que sí no iba a permitir Era que claro, que Era que se lleve el mérito la ante el asamblea, riesgo, ¿no? ante el riesgo de que la asamblea lo vote, iba a aprovechar su facultad constitucional, que es mucho más sencilla que lograr Claro. 92 voluntades. Es agarrar una pluma Claro. y firmar un decreto. Se fueron, muchachos. Y lo iba a hacer así. Entonces, creo que es algo que el hombre va a tener siempre sobre el escritorio, como así lo anunció el mismo 24 Sí, de mayo. él O lo sea, dijo. no, en eso no cambia la cosa. Creo que va a tener mucha más cautela al anunciarlo y, por supuesto, al hacer uso del recurso si es que lo tuviera. Porque yo sí siento que en algún punto de toda esta demencia que vivimos, alguien en el gobierno nacional dijo, a ver, señores, bajemos 2 cambios. Y creo yo que coincide con que el país entero terminó viendo una muestra ya inequívoca e irrefutable de una violencia exacerbada por parte de la policía, cuando hemos visto una lata de gas lacrimógena incrustado en el cráneo de un ciudadano. Eso es extraño, ¿Cómo ¿no? como presidente, cómo como ministro de gobierno lo vas a justificar? Salió tu ministro de gobierno, de policía, interior, lo que de fuera. policía, a acusar al fallecido de haber que le dio un estado cabezazo a la bomba lacrimógena. de haber estado manipulando explosivos. Si no existe ese video, no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces queda expuesta la capacidad de mentir del ministro Carrillo, de mentir sobre vidas humanas, sobre vidas ajenas, sobre vidas que sus propios No, y con qué subalternos ligereza dice que se empiezan a llevan usar perdigones, o sea... a ver, ¿alguno de los muertos estaba armado? Yo creo que eso marca un parteaguas también en la actitud del gobierno en las calles y en la cancha que se le estaba dando a este intento de resolverlo por vía militar y policial. Y más bien ahí es donde empieza a ganar algo de carril Jiménez nuevamente, que se había quedado rezagado en los primeros días de la manifestación. No, el caso de Jiménez es bien interesante porque él realmente es al final el que termina dando la cara por el presidente, es el que firma el documento. O sea, Sí. realmente el tipo al final se lleva el mérito de haber sentado a conversar. Al final del día es el fusible que tenía el presidente y lo puso a funcionar como tal y terminó cumpliéndole y rindiéndole bien. Un ex correísta. Sí. A mí me parece fabuloso ese paralelo en la historia, que termine siendo uno de los muchachos de Correa el que le salve la jornada a Lazo, al archienemigo. Podemos dimensionar bien como sociedad todo lo que hemos vivido y el rol de todos los actores.
Yo lo que veo, por ejemplo, ahorita que hablas, el rol de los actores, el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía, más allá de que hubo una represión salvaje en el 2019, normalmente las Fuerzas Armadas y la policía se oponían a irse en contra del pueblo. Y hoy en día estuvieron más que dispuestos a irse contra el pueblo. Hay que ver lo que es el policía en la calle, ¿no? Yo estoy seguro que la mayor parte de la tropa de la policía no quiere estar ahí golpeando ciudadanos. Totalmente de O sea, acuerdo, no. pero cuando Hay una vocación política a la violencia, creo yo, y la hubo, y fue una tendencia, agarró caudal, quiero decir, en la mesa de gabinete en algún punto del conflicto, y luego, afortunadamente para todos y para el propio país, eso fue desinflando. Se fue desinflando y privilegiando la gestión de Jiménez, que al final es la que termina por dar resultados, porque mientras estuvieron a cargo los ministros a cargo de las ramas policiales y militares, todo lo que vimos fue que se echaba gasolina sobre el fuego. ¿No? Jiménez más bien en su segunda etapa de protagonismo lo que tiene que hacer es empezar por apagar el fuego que sus propios compañeros de gabinete habían venido incentivando, claro. Incentivando, ¿no? Ahora, hay varios roles yo decía, el rol de los actores, ¿no? Y hay varios roles, pero yo siento que los actores políticos son muy pocos los que dejaron un rol medianamente decente, ¿no? Ni expresidentes, ni exalcaldes, ni analistas. El recurso humano de la política ecuatoriana es lamentable. Es realmente triste el rol que ¿Y te parece un Andrés Páez cada tanto? No, y una Cintia Viteri diciendo que va a traer los productos de Perú. No, Cintia Viteri está desvariando. Y Andrés Páez tiene un amigo imaginario, creo. Cintia Viteri o existe tiene Mickey Mouse. Cintia Viteri tiene una cuestión. Ella no puede resistir que las cosas no se traten de ella. Más vanidosa que Lazo. No puede. Entonces, si es que resulta que medio se amenaza con bloquear Quito, entonces ella pone las volquetas en Guayaquil, ¿no? Y si es que este es el show de los 222 alcaldes, entonces ella llega con 87 camionetas para que se vea que ella ya llegó. Disfrazada de Robocop. Ella no puede resistir que Claro. esto no se trate de Llegó ella. esta bichota. No hay hierbita, entonces yo les traeré hierbita, pueblo ecuatoriano. Miré Para a Perú, ese encebollado. dejó salando a los peruanos, porque ahorita están con paro de transporte también, están con vías cerradas. Pero, y ahora tiene que ir despachando la hierbita peruana que se fue tan acuciosamente a traer. No, lo de Cintia es delirante. Totalmente. Delirante. Es delirante porque en todo esto que decimos, de todas estas declaraciones rimbombantes, en todo esto que nos resulta comedia, porque al final del día para eso está terminando la alcaldesa de Guayaquil, en todo esto que nos resulta comedia, dame tú un hito de gestión. Un hito de gestión de Cintia Viteri. Sí. Yo creo que su gran legado es esa frase, vístanse como quieran, desvístanse como quieran, pero no, y con quien quieran. Hablo- es un legado para la juventud ecuatoriana. Hito de gestión, no de pelotudez. De gestión. De gestión. No ha hecho nada este man. Nada. O sea, esto ha sido inauguró la autovía que ya estaba hecha antes y vale tripa. Y no va 3 nadie. años No de va nadie. 3 años de estridencia. Y la metrovía, que recibir debería ataúdes haber de terminado cartón. la cuarta troncal, tampoco lo ha hecho. Y ya solo le queda un año. Yo dudo mucho que 3 lo termine. años de estridencia 3 años de tarima. De histrionismo. Histrionismo barato. De histrionismo barato. De reggaetón. Bueno, sí. Sí. ¿no? O sea, de show de tarima, ¿no? Independientemente de qué ritmo le quieras poner. Es show de tarima. Oye, pero es circo. qué bajo nivel de conciencia que tiene Guayaquil sobre los problemas que Guarderas, lo de Guarderas para ha que sido pueda este man todavía ser popular en Guayaquil es asombroso. Porque realmente asombroso. Porque la ciudad está mal, Claro. funciona muy mal, y este tipo no hace nada, y sin embargo la parecería gente que pueda sabe que ganar. no hace nada, porque además tú sales a conversar con la gente en la calle. Sí. Están plenamente conscientes de Están que es una conscientes. desgracia de gestión. Sí. Pero es lo que hay, es lo que conoce. Esta elección va a estar interesante. Esta elección va a estar interesante, la plena. Creo que va a haber una La plena dispersión que mayor sí. del voto que nos va a resultar en una mayor horizontalidad en el Consejo, al menos. Por lo menos, sí. Y paso a paso. Sí, pues, si se no, irá tal vez construyendo una sorpresa. Y paso a paso se irá construyendo una ciudad que incorpore otras visiones, que es un poco lo que no viene pasando desde hace 30 años. Este año, 30 años. No,
exacto. Este año justamente 30 años, el 10 de agosto. Y quitarle un poco la camiseta a este ente institucional que es el municipio de Guayaquil y que debería responder por las demandas y las visiones de ciudad de todos y no únicamente por aquellas del partido que ha venido gobernando durante 30 años. Sí. Pero lo de Guarderas no se queda muy atrás. Lo de Guarderas ha sido vergonzoso. Guarderas se vistió de héroe para salvar a Quito de las armas blancas, quitándole los cuchillos a las chicas que vendían naranjas, pues, ¿no? Guarderas en mega operativo en contra de Esa es como la evolución de la del hijo del mafia, jefe Gorgori. ¿Cómo de es que la se llama? mafia. De Rafa Rafa Wiggum. Gorgori. Es Rafa Gorgori, Rafa pero Gorgori, pero disfrazado, llegado a la adultez y en disfrazado Ecuador. de Pikachu. Y no, o sea, realmente tú ves una gestión que también no tiene un solo hito de gestión, que no tiene una sola obra emblemática que tú digas, ok, aquí será recordado el señor Guarderas, más allá de su llegada a la su alcaldía. apariencia de papanata y su llegada. O sea, para mí Guarderas es como el político ecuatoriano con mayor posibilidad de que agarre un helado y se lo ponga en la frente, así tipo Rafa Gorgori. Pero sin ningún Pero lugar a dudas. tranquilamente. Sin ningún lugar a dudas. Y está siempre también con esa necesidad de ponerse como al frente de las cuestiones que involucran a la ciudad y siempre ves que cualquier cuestión, por ridícula y pequeña que sea, lo termina sobrepasando porque vamos, es Guarderas. ¿Qué más vamos a esperar de él? Sino que lo atropelle cualquier situación. Claro, estás hecho para eso, es Guarderas. Claro. Eres un bienvenido al ridículo. Claro, eres un callejón al ridículo. Oye, y hablando de Quito, ¿qué onda con la emergencia del fascismo de los quiteños de bien? A mí realmente eso me tiene Yo creo que se viene cocinando preocupado. hace muchos años. Sí, se viene cocinando pero hace muchos años. pero, o sea, Quito, Curioso que se reúnan en la Chilis, ¿no? otra paradoja de este paro que hubo es que finalmente los que defienden así con todo al presidente Lazo son los quiteños. O sea, la Sierra puso Lazo para empezar. La Costa no votó por el guayaquileño, votó por el paisano, por Arauz. La Sierra lo pone a Lazo. Luego, la Sierra toda detesta a Lazo, menos Quito, que además lo votó al man por aclamación. Y los quiteños de bien aman a su banquero guayaquileño. Gente que por definición desprecia al quiteño. Como un banquero guayaquileño, es el nuevo ídolo de las masas de fascistas en ciernes que tenemos como quiteños de bien. Lo que pasa es que el quiteño de bien básicamente siempre va a ponerse la camiseta del statu quo. Es un statu quo del cual se beneficia y en el cual claro, pero o sea, su palo normal sería una especie de Camilo Ponce, digamos. Oh, de acuerdo. Pero no lo tiene. O un Galo Plaza. No lo tiene. Digamos. Y el defensor ultranza del statu quo es ¿quién? Quien guarda los billetes, los dineros del statu quo. Y termina siendo tu héroe, el banquero guayaquileño. Claro, sí. Lo cual es recontra random, porque en teoría, pues, los quiteños, pues, a un banquero guayaquileño no lo tendrían que ver como un aliado. Y ahí hay otro tema que yo decía, ¿no? O sea, toca reflexionar también. Aquí hay una lesión al tejido social que yo creo que no nos queda ni siquiera después de octubre, ¿no? Es la primera vez que yo veo desde que tengo conciencia que una facción de la sociedad, un grupo de es que ese es el lado facho. Llamen a violentarse voluntaria y ciudadanamente, civilmente, contra otro grupo civil en protesta, ¿no? No, y después de la represión policial, haber recibido como creo que aplausos, eso también... Eso es brutal. Yo creo que es una estampa de otros tiempos, Eso el es ver a brutal. ciudadanos aplaudir la represión sobre otros crees que se le ciudadanos, acaba la excusa? a la fuerza pública, a los fusiles, ¿no? Que vienen reprimiendo. Increíble, eso fue increíble. Esa es otra. No se pasó por el uso de balas de goma primero, no. De entrada vamos a los perdigones. Que tú No. sabes que contra una masa el perdigón se dispersa, va contra todos, no es que va específicamente contra una persona. O sea, si tienes que usar la fuerza, un uso progresivo de la fuerza, ¿por qué no lo utilizas contra el que está armado, contra el que te está lanzando la piedra, sino que te vas contra la masa? Por eso te pregunto, ¿quién de los muertos sí, pero estaba armado? ahí hago de abogado del diablo para decir que ese tipo de armamento está hecho para dispersar, ¿no? Entonces, justamente Depende de a qué distancia lo utilices. depende ¿no? a qué distancia. Por ejemplo, acá hemos visto brutalidades y excesos policiales. Hubo un muerto en el arbolito, el que le dieron con perdigones. Yo tengo videos enviados por personas que están Mutilados. en el parque del arbolito, donde se ven desde el techo de la Contraloría policías disparando latas de gas lacrimógeno desde 6 o 9 Que pisos. eso se lanza desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia a la abajo. gente Pero abajo. eso Eso es a matar. esta vez no le salió
la jugarreta de la Contraloría parte 2, que era con Fiscalía. Con Fiscalía. Ya no le salió. No, yo creo que ya no pueden vender ese humo. No, Me parece que ya no. Creo que Ya les quedó muy chafa, ¿no? Sí. Y ahí habían también un par de videos de gente que venía en buses que generalmente le dan servicio a los ministerios, se bajaban unas cuadritas más vestidos de manifestantes, iban y se metían en las manifestaciones. Y realmente yo creo que ni siquiera eso les resultó, ¿no? Ni siquiera las infiltraciones, que a lo mejor la policía puede tenerlas en toda marcha y tal, para Las saber tiene, de qué claro. va la cosa. La que las tiene, ¿no? Claro, no les funcionó ni la vieja confiable de echarle la culpa al anterior presidente. Pero ni siquiera eso, porque al final funcionaron como un micrófono dañado. El mensaje no llegó bien. Si tú vas a un centro de paz, si tú vas al Arbolito, si tú vas a las universidades, las casas de acogida, lo que vas a ver es un montón de solidaridad. Lo que vas a ver es gente trabajando con gente para alimentar a otra gente, Sí. a los que vienen manifestándose, para cuidar a los guaguas, para tratar de curar a los heridos, darle descanso a quienes no tienen un espacio para descansar. O sea, lo que tú ves en estos escenarios de protesta social desde las organizaciones sociales es unión y solidaridad, pero infinitamente más que las motivaciones que los vinculan los hacen muy solidarios entre ellos. Y esta solidaridad es mucho más percibible que los focos de violencia o los eventos de violencia. Correcto. Que se puede dar como paralela o satelitalmente a la manifestación. El hecho de de que estas personas infiltradas del gobierno estén en estos lugares y luego corran a decirle al gobierno, oigan, lo que pasa es que aquí están infiltrados por correístas, ¿no? Ahí hay o mala fe o mala intención de fabricar un motivo perverso para yo poder responder frente al amedrentamiento y la violencia de parte del Estado y un sentido de unión y de colaboración y de solidaridad entre ellos muy, muy, muy profundo, que a lo mejor si es que se iba analizando eso desde el primer día, tal vez teníamos una forma, un puente más cercano y más seguro para entendernos. Te están diciendo que nos vamos a corte. Nos vamos a corte. Exactamente, ya seguimos con más de Juguete Rabioso, analizando lo que fueron estos 18 días de paro. Más que analizando, conversando a lengua suelta con Fernando Ampuero y Javier Flores. Estamos de vuelta con Juguete Rabioso, con Rafael Avilés y Fernando Ampuero, comentando cosas del paro, pero también hablando sobre Guayaquil, que es la ciudad desde donde se hace este programa. Los tres somos guayaquileños, le tenemos una pasión desmedida a esta ciudad con todas sus locuras, es nuestra relación tóxica más perdurable. Y ciertamente es algo que merece un comentario, teniendo un guayaquileño como Fernando, que ha pensado en la ciudad, que le gusta conversar de ella. ¿Cómo ves las posibilidades eventuales de cambio en un futuro, tal vez esta elección o en un futuro mediano, en la siguiente? Hay que ver procesos, pero ¿qué posibilidades ves para que la ciudad vaya saliendo? Partiendo de la idea, que creo que los tres vamos a estar de acuerdo, de que hoy estamos mal. O sea, dudo mucho que haya algún guayaco que te pueda decir, vivimos un éxito. El modelo exitoso. Y esa mentira se fue al piso, pero se la tiró a la marchanta a la propia historia. Porque ya ahorita no hay guayaco que te pueda decir que esto es un ejemplo de éxito de nada. En 30 años no pudiste mejorar un de centímetro cúbico de estero salado. O sea, nada. ¿Qué éxito podemos hablar? En todo caso, partiendo de la idea de que estamos mal, ¿cómo vamos a hacer para estar bien? ¿Cómo se sale de este atolladero? ¿Quién nos conduce a ello o quiénes? ¿Cómo la ves? Estamos viviendo el día siguiente de la ausencia del patriarca, ¿no? Al final del día pasa eso, ha pasado a nivel nacional con la ausencia de Correa y vemos el remuévase la fruta para ocupar ese inmenso espacio de poder que ocupaba Correa. Y creo yo que lo mismo un poco está pasando en Guayaquil, en menor medida, porque en este caso a quien le lega el bastón sí se mantiene en el puesto con fidelidad y reverencia a quien se lo legó. Pero ¿tú crees? ¿No hubo diferencias iniciales que se han ido limando? yo creo que hay diferencias iniciales, pero cuando los ves a ambos en una tarima procurándose una reelección, pues lo que entiendes es que esas diferencias se han procesado como se deben procesar en un partido político, puertas adentro, más allá de los rumores que te pueden llegar a ti o a mí. Y es un partido político que tiene algo por proteger, algo por defender, algo el partido por político en conservar, funciones más antiguo del más país. antiguo del país, Del año ¿no? 51, Entonces, imagínate. yo estoy seguro que 71 años. esa intención de conservar el espacio
los lleva a procesar sus disensos de una manera mucho menos pública que lo que tal vez estábamos esperando. Pero tampoco tampoco discutieron en público. Pascual de Chopo aceptó un cargo en el gobierno y se retiró del partido por ello, pero no hubo una disputa entre los principales actores por la partida de Pascual del Chopo. Pero bueno, se fue Pascual del Chopo, que era su presidente eterno, se fue su última candidata a la presidencia, que la bajaron, que también decidió cortar palito, Cristina Reyes. Cristina Reyes. O sea, se está desgajando un poquito el partido. Sí, de acuerdo, pero se va desgajando también por sus propias gestiones. O sea, a ver, Cristina Reyes era la llamada a ser la candidata a prefecta del Partido Social Cristiano, que había colocado a Carlos Luis Morales. Claro. ¿No? Ahora, tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales, Susana González pasa a ocupar la prefectura. ¿Y a quién le vas a dar esa candidatura sino a la que ya está sentada? Entonces, Cristina, por supuesto, sigue sentada en la banca, resignó presidencia de la República, ahora le va a tocar ya muchos resignar. sacrificios, Cristina Reyes. Llegó un momento en que dijo, ok, yo voy a buscar mi construcción hizo la Gran política Jiménez. Por otro lado. Hizo la Gran Jiménez claro. y es probable que como a Jiménez le resulte. Ahora, ¿qué pienso? Que todavía es un partido sumamente poderoso en razón de su organicidad, en razón de su organización barrial, de su alcance en los barrios. No existe, y creo que no ha habido ninguna Las redes fuerza clientelares, política. podemos decir también. Exactamente, ok, de acuerdo, pero son las que te hacen estructura. Las que digamos, vivifican el partido. Sí. Y creo que no hay ningún partido que haya tenido los recursos económicos o la disposición política para ir a pelearle en ese campo, que es lo que lo sostiene. Ahí han habido reemplazos. Antes era el CFP, después fue el PRE y ahora es el PSC. Pero no hay disputas. Pero no hay disputa. Superposiciones. Y en razón de ello, yo creo que es muy difícil que alguien llegue 6 meses antes a organizar una campaña y termine por ganarle a Cynthia Viteri. Digamos... También era imposible que gane Correa el 2006 y ya ves. Ok, por eso te digo, campaña de por medio, pues, ¿no? Claro, podemos mañana... Incluso un año antes de que Lasso sea presidente, según las encuestas, era imposible que Lasso llegue a la presidencia. Mañana vemos que Cristina Reyes resulta apoyada por buena base de esas bases socialcristianas y puede resultarle. Mañana vemos... ¿Pero tú crees que el votante social cristiano apoya...? Mañana vemos, mañana vemos que Aquiles Álvarez se convierte en el camino de un gran candidato y termina arrastrando mucha gente. Es una persona que viene del mundo del deporte, que viene del mundo de la dirigencia deportiva. Podría también ir acumulando apoyos. O sea, campaña de por medio. Si tú me pones a ver a foto del día hoy lo que es la carrera por la alcaldía de Guayaquil, yo creo que Cynthia se la lleva. Y que la disputa está por horizontalizar el consejo y por poder incorporar muchísimas más voces a un consejo que hoy por hoy es básicamente de alzamano. O sea, que hayan representantes populares, no un casting. Que exista algo mejor que un casting, exactamente. Un casting que además funciona solamente para colocar la fotito y luego ocúpate ahí, siéntate como año viejo, porque está prohibido de pensar. O más bien, ellos mismos se impiden a sí mismos de pensar. Ellos se contienen de pensar, ¿no? Claro. Y luego salen a aplaudir a los concejales quiteños cuando sacan a Yunda, pero jamás en su vida, más bien le ocultan las ilegalidades y las irregularidades a Cynthia Viteri, permanente y consistentemente. Lo interesante en acuerdo es que ahí y en colusión. nunca dicen que son alzamanos. Ahí el concepto de alzamanos el no existe. concepto de alzamanos no existe. Yo veo paredes pintadas por todo Guayaquil. Habría que preguntarle a la señora Strange cuando ella ha propuesto fiscalizar algún contrato del municipio, o al señor Bush. Tú ves las paredes se le pintadas cae la en el norte lengua. de Guayaquil de Sarmiento es pueblo, ¿no? A favor de Cynthia, si cabe, a favor de la alcaldía. Ha pintado bastantes paredes. Debe ser millonario si está pagando los precios que pagó Cynthia por pintar una pared, pues. Pagó $300,000 por una pared, Cynthia. Sarmiento, ¿cuántas ha pintado? No sé. 6 paredes por el norte. No, si le pagas bajo la misma tarifa, Sarmiento se va a Sarmiento es millonario. Puta, la rompe en tiritas. Esa es otra de las grandes incógnitas de la ciudad. ¿Y dónde ¿no? quedaron esas investigaciones? O sea, lo del gasto en las pinturas con Los las frases terrenos, plagiadas, los lo de terrenos del limpieza. Dorima. ¿Dónde quedan Los esas terrenos de investigaciones? Chongón Terrenitos Fest, Claro, hermano, El que Chongón está... Terrenitos. Los Está Terrenitos el Fest. Terrenitos Fest de Chongón, hermano, que esta es la tómbola del terreno para los socialcristianos. Nada. El reparto de los bienes públicos de la ciudad, ¿no?
el mercado norte está en posesión del dueño de una clínica privada. Y todo el personal que ingresa a ese mercado es únicamente la llave de ese espacio público del cual sacaron a los comerciantes, del cual sacaron a las personas que tenían tradicionalmente ahí sus negocios, bajo el cuento de que lo remodelarían. Hoy por hoy la llave de ese espacio público lo tiene el dueño de una clínica privada que cuando se hizo entregar las llaves era todavía concejal de la ciudad. Así funcionan las cosas en el universo social cristiano. Y nadie alza la mano para decir, hey, hay que observar esto. Más bien se protegen entre todos. Sí, es increíble lo que ocurre y la verdad es que hay Y que eso- buscar un mecanismo cómo salir. Y, de Y nuevo eso la creo yo que pregunta. todos los señorones guayaquileños que se llenan la boca hablando de la corrupción que sucede en las alturas deberían observar un poquito más el comportamiento de la alcaldesa y del partido al que probablemente le vienen depositando el voto los últimos 30 años. Y tal vez buscar otras alternativas vendría La mejor forma en la que o más funciona, congruentes funciona. con el discurso de no sean corruptos. Esa es la plena. Te iba a preguntar, ¿cómo salimos? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué ves en el tiempo? ¿Un personaje, un movimiento? ¿Qué cambio estructural tiene que haber en la ciudad? ¿Qué empezarías a cambiar para cambiar la realidad de Guayaquil? O sea, ¿cuál sería tu idea de cómo intervengo con acupuntura, con un plan integral? ¿Qué ves para rescatar a Guayaquil? Planificación, Javi. Pero planificación desde todas las aristas, desde todas las vertientes. O sea, tú puedes planificar la ciudad una vez sentado, pero tienes que planificar también cómo vas a llegar a ese punto de sentarte y decir, ok, la ciudad que me quiero imaginar para los próximos 25 años es esta. Y para eso para eso requieres de una planificación que los partidos políticos no han tenido, porque ninguno se ha sentado a decir, ok, de aquí en 8 años yo voy a llegar a la alcaldía de Guayaquil. En la primera elección voy a poner el 40% del consejo, voy a hacerme fuerte a través del consejo, voy a hacerme fuerte a través de obras con las comunidades, de proyectos comunitarios, de presencia zonal, de presencia barrial en los barrios populares de Guayaquil, organizando juventudes, organizando cuadros políticos desde los propios corazones de los barrios, y en 8 años yo voy a proponerme como el candidato más opcionado para la alcaldía de Guayaquil. Nadie se lo ha pensado. Nadie. Probablemente cuesta menos que entrar con un bolondrón de billete recién levantado a la campaña, si te lo planificas bien. Claro. Y luego de eso sentarte a planificar ahí sí. Ok, con esto que he conseguido, ya estoy sentado acá, tengo un consejo a favor, tengo un consejo en contra, ¿cómo ejecuto esta planificación de ciudad que tiene todo por hacer, pues, Javier? Todo. Hablábamos en el último programa que estuvimos invitados a Ramón Sonneholder, hablábamos de que no estábamos preparados como ciudad en lo absoluto para los cambios que se dan, valga la redundancia, con el cambio climático. O sea, de aquí a 20 años vamos a sufrir inundaciones, vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático y no hemos hecho Y absolutamente lo peor, nada para lo preverlo. peor no es eso, ahorita es nos que inundamos. de aquí en 20 años vamos a mirar para atrás y vamos a ver que los últimos 60 estuvimos igual. Porque nadie se le ocurrió planificarlos, ni en los 40 pasados, ni en los 20 que nos quedan. Solo para contar lo que dice Rafa, no solo que no se ha hecho nada en positivo para remediar eso, para mitigar eso. La ciudad se ha construido de manera tal, impermeabilizada, que le facilitamos el trabajo al cambio climático. Correcto. O sea, hemos hecho la ciudad mal y hemos poco a poco construido una ciudad que facilita el daño que nos va a provocar la naturaleza en el futuro. A la ciudad le absurdo. hace falta responsabilidad ambiental, le hacen falta árboles, le hace falta espacio público, le hace Nunca se falta recuperaron los esteros, que fue una oferta de Nebot. de hecho. recuperación Del de año los esteros, 2002. le hace falta, creo yo que una identidad bien construida de ciudad, Sí. le hacen falta espacios, Para crecer como ciudad. o sea, le hace falta planificación para el crecimiento, le hace falta vías de acceso para los lugares Sentido que más se cívico, están ¿no? poblando en la ciudad. Tú tienes una sola vía de Es acceso ridículo. para bueno, ahora existen 2 para la vía San Borondón y una sola para la vía La Costa, a donde además vas a cargarle el aeropuerto. O sea, en Guayaquil hay todo por hacer. Luego de 30 años de administración social cristiana, aún queda todo por hacer.
Es increíble. Y eso solamente puede hacerse desde la planificación, que si algún ejercicio social cristiano se hizo fue en el año 92 con Febres Cordero, que sí te dejó pasos a desnivel que hasta hoy nos descongestionan, y otras obras de infraestructura en materia de... Pero también hubo muchos embudos en esos pasos a desnivel. Construían 16 carriles que desembocaban en carril y medio. Bueno, Y es entorpecieron correcto, gran parte del tráfico, pero a ¿no? ver, es el último gran momento en que Guayaquil se desarrolló con infraestructura que le sirvió por al menos 20 años. Y eso hay que reconocérselo a Febres Cordero muy lejos. Y de hecho, abonando sobre esa de acuerdo. idea, Febres Cordero es como realmente un patriarca, es Sí. como un Don Corleone, un tipo que aparte tenía un sentido cívico, él se preocupaba por la ciudad y tal. Yo creo que como alcalde, de hecho, bastante mejor que presidente, pero ciertamente un tipo que frente a lo que hubo antes de él, el 92, antes estaba... Hay un abismo. hay La un ciudad abismo. estaba enterrada en basura. cuando Luego, lo luego de construyeron, Febres Cordero, que pongámosle calificación buena, llega Nebot, que ya no es un tipo como el Febres Cordero. Ya es como una versión, no es un patriarca, es como un Sonny Corleone. ¿Ya? Y hace las cosas, digamos que, por lo menos entre comillas, bien. Ya, yo le pongo las comillas. Y después de Sonny Corleone ya nos tocó Rafaela Carrá o algo así. O sea, si antes teníamos una ópera, esto es un entremés. Esto es una broma lo que estamos viviendo ahorita. Un show de medio tiempo. Es un show de medio tiempo. Y debería como show de medio tiempo dar paso a un segundo tiempo con otros actores que ya trabajen en la ciudad en serio. Porque así como estamos, digo, es asombroso que como decíamos hace un rato, no haya no solo una sola obra que recordar, sino que además todas las cosas que te pueden venir a la cabeza en el periodo de Cintia Viteri son casi invariablemente negativas o estúpidas. O comedia. O comedia. O comedia, sí. Y creo que los social cristianos, hablábamos hace un momento de Cristina Reyes, al perder a Cristina Reyes, pierden a su mejor Pierden. carta para jugar en Guayaquil, en Guayas, Pierden, en pierden. futuro inmediato, ¿no? Pierden y pierden por hacerle espacio y beneficio a dos personajes que sí, bien, están sentados en este momento como autoridades locales, realmente no tienen mucho más jugo para obtener de ellas. O sea, No. Yo creo que también la señora O sea, no, González Cristina Reyes es un personaje incluso con es de proyección unas nacional. limitaciones profundísimas. Sí, profundísimas. Totalmente. Fue porque fue de puro, Ahí está, o de sea, puro ahí zorrazo. está, ¿no? Ahí está, Fue porque Llegó fue. por herencia nomás. O sea, bueno, me presentaron para viceprefecta a la colorada estándar social cristiana y resultó luego sentarse de prefecta, pero es de unas limitaciones tremendas. Es cuestión de Escandaloso. escucharla hablar, ¿no? Claro, es escandaloso. escandalosamente limitada. Entre ella Bueno. y la hermana de Cintia Viteri, ¿cuál? No, yo no sé. Eso yo no sí, sé, yo eso no sí es sé, tremendo. Yo le tengo un altísimo respeto al... Esto quiero escucharlo, por favor. ¿A quién respetas tú, Fernando? Yo le tengo un altísimo respeto a alguien que con esa digamos que alguien que lleve Con a esa incapacidad llegó a ahí. ese nivel su vocación por el ridículo. ¿No? O sea, de verdad, ella no se le achica, O sea, es para darle un programa ella de no se le televisión achica en al horario ridículo estelar. de ningún tamaño, Claro. de ninguno. Se le mide todo. Todo ridículo está bueno para ella. Es un Saturday Night abanderada del Live. ridículo. La banderada del ridículo. Una Monty Python en persona. Sí. Y yo le tengo como sacado para mi comediante fue programa. genial, ¿eh? Yo le tengo sacado para mi programa incluso algunos gestos y algunas cosas que a mí me resultan increíbles. Y a veces no los uso tanto, porque digo, también es muy cargoso, ¿no? Claro. Pero Pero es una montaña rusa. Pero yo creo que sí, ¿no? Es como si tú tomaras, no sé, ¿no? El tren expreso al ridículo, ¿no? Es como... Claro. Sí, Y si no es limitada, hace todos los esfuerzos por parecerlo. No, yo creo que evidentemente lo es. Creo que no solamente es limitada, sino que no se esfuerza por no parecerlo. Creo que sigue la onda de la hermana en que en la estridencia, chabacanería, claro. en la estridencia está el triunfo. Lo de pensar no se les da y a otra cosa, ¿no? Ellas gritan más para hacerse escuchar más, porque no pueden hacerse escuchar de otra forma. De acuerdo. Es una sobredosis de histrionismo. Realmente lo que uno, Sí. lo que uno vive en la alcaldía de Guayaquil como su máxima autoridad es básicamente un histrión. Es una, de acuerdo. una persona que frentea las cosas sobre la base De acuerdo. de que va a hacer gestos y Que- pone las manitas así, no sé qué. Yo te comentaba hace unos 2 o 3 Que también lo era Nebot y también lo era Febres Cordero, pero sabían cuándo y luego se sentaban a gestionar. Y medían mejor sus tiempos políticos para el histrionismo. Y luego gestionaban algo.
que les garantizaba Era luego- más natural. que les su garantizaba luego sostener Sí, el claro. apoyo O sea, cuando popular. Era Nebot muchis- golpea al juez, es algo que le sale de los Claro. cojones en ese momento. Sí. Ya, No, tú te es das esa cuenta actuación de algo de que yo es soy bacán, espontáneo yo o algo me- que es fabricado. Y lo de acá es Exacto. recontra fabricado. Completamente. Sí, sí, Claro. sí, sí, Se sí. nota muchísimo. Nosotros hablábamos hace unos, yo te hacía mención hace unos 2 o 3 programas de Cintia hablando de la piscina de olas que iba a darse en Guayaquil. Eso, o sea, estamos Aquí van a hablando... venir las olas, Claro. aquí van a estar la gente eso. Claro, aquí. claro. O sea, Y mira, alguien que con 3 años en la administración de la ciudad, frente al escenario de cualquier barrio popular, elígelo tú al azar de la ciudad, decide que lo que necesita esa gente, su urgencia, Teniendo un estero por rescatar. la demanda No que debe rescatemos ser el estero. atendida No, de los hagamos barrios una piscina populares de de la olas. ciudad es hacer una piscina de olas. Ya puedes darte cuenta de cómo le faltan pues algunos centavitos para el dólar a esa Claro. cabecita, pues, ¿no? O sea, ya no es culpa. Le falta $1 para el dólar esa cabecita. Tiene un dólar celeste en la cabecita. Sí, sí, sí. Hay No, cosas pero, que mira, tienen que una vienen ciudad de... con brazo de mar, con río, o sea, una ciudad rodeada de agua y con agua por todos lados. Construir una piscina de bolas en lugar de solucionar los accesos a que esta agua no sea putrefacta. Es eso, ¿no? O sea, para mí da cuenta No, de que... ahí lo que tienes que ver es el cui bono. ¿Quién lleva? ¿Dónde está la plata? ¿Qué Como eso decía lo va a manejar? Vladimiro Álvarez. Oye, hablemos de desconexiones, porque esto está interesante, ¿no? Alguien que va, observa un barrio popular y sus necesidades y dice, ¿sabes qué le vamos a poner aquí, hermano? Una piscinita de olas. No hay calles, no Eh, hay bordillos, no hay agua hemos- potable, claro. no hay, Tiene que saltar charcos para llegar a la no piscina. hay agua servida, pero hay. Pero hay la piscina de olas, ¿no? Y si no hay, yo la voy a poner, ¿no? Y hemos hablado de esa Tipecito. desconexión de Cintia Viteri, hemos hablado de la Bueno, creo que es desconexión una de... conexión viendo carnaval, como la gente en Guayaquil pone sus piscinas afuera de la No, vereda. pues si se las mandaron a cuchillar. Claro, pues se las prohibieron, entonces ahora les ponen la piscina de Las olas mandaron para a cuchillar. compensarlos. Las piscinas de lona de Sí, la sí, gente sí, sí. pobre, Eso fue hermano, iban increíble. los municipales con cuchillos a Eso fue dañarse, increíble. a romper. Para Es eso que se ahí sirven son los más, municipales. no le quitaban Ahí el son tapón. más. Para eso se sirven los No municipales. le quitaban el tapón que se le vaya el agua y le dice, señora, por favor, Claro. guarde su piscina. No, la rompían. Sí. Algo que le costó al pueblo que ella dice querer Amar y beneficiar. adorar, como hijos. Pero lo mismo, la desconexión que hablábamos de Lazo, la desconexión que hablábamos de Guarderas, yo te puedo extender ese sistema de desconexión. Hablábamos de los, ¿cómo se llama? De Las rupturas. los fachinerosos de la Chiris. Ah. Los quiteños de bien. Los La quiteños emergencia de bien. fascista. Que, por También cierto, desconectados. Oye, me olvidé. Los medios de Me comunicación. olvidé de han- mencionarte a los quiteños de bien atropellando gente durante el paro y disparando. Eso es lo que yo te decía que es otro punto de inflexión también adentro del gobierno. Yo Sí. creo que ya eso se les iba completamente de Claro. las manos y en ese Ahí momento la dijeron, guerra civil, Claro. No, pues ahí tuvieron Claro. que darle una pastillita a Andrés Re- Páez. claro, pues, ¿no? rescátate. Porque Andrés Páez con Mickey Mouse llevaba que Marquito en 3 mensajes más. Y ya. Y ya llegó un momento que yo sí creo que alguien en el gobierno con algo de sensatez dio digamos, los llamó y les dijo, Dejemos de "Re- portarnos claro, como Andrés Páez, señores. rescátense, Rescátense un señores, poco, rescátense un poco, ¿no? Rescátense un poco. Pero yo haría ¿Quién extensivo podrá también haber sido esa voz? Porque no se me ocurre a nadie. yo haría- no sé. A lo mejor se yepetó el vicepresidente y dijo algo. Pero Ese meme de que casi me toca trabajar. así me toca trabajar. Oye, pero- pero no está el presi. El vicepresidente nunca ha estado. Nunca. Lo único que. O sea, su Jiménez, momento, encárgate. el momento que mayor Jiménez, protagonismo ¿quién tuvo el soy yo? vicepresidente fue cuando el hijo se casó con una modelo de Dice Victoria's que Secret. desde el 24 de mayo hay un cartelito en la puerta del despacho del vicepresidente que dice se fue a volver. Simón. Pero el punto es presidente y vicepresidente desconectados, gobierno No hay- nacional desconectado, ministros desconectados, alcaldes desconectados, asambleístas completamente desconectados. Este que está en el espacio. ¿cómo Medios se de llama? comunicación, ¿El qué? medios de comunicación también desconectados. Completamente. Pero Claro, los medios comunitarios les desde hicieron hace un mucho paseo. tiempo. Los medios como Wambra Wambra les y hizo la un paseo, calle, la calle les les hicieron hicieron un paseo. les dieron clases de ¿Y cómo sabes hacer qué? Hasta comunicación. como, masterclass hasta como gratis, negocio no se dan cuenta de que están perdiendo su público. Hoy de tengo- que el público hoy hoy en tengo día con- cree más en las redes que en ellos. O sea, Claro. de que ya no son lo que Y eran. la gente los desprecia. O sea, la gente en la calle que está ahí. Zafa, aquí del Amazonas, que te quemo. Los Correcto. desprecia. Y, no los y ve luego- como aliados de no ellos, los ve. los ve Claro, como aliados y- del y- opresor, si cabe. Ajá. Sí, de acuerdo. Y Se luego, han ganado a pulso eso, ¿eh? se lo a han pulso. ganado, A pulso. se lo han ga- A ver,
hay líneas editoriales que pueden resultar despreciables. Y eso se gana a pulso el desprecio de la ciudadanía. Que el periodista que cobra un sueldo que muy probablemente le alcanza con las justas para alimentar a su familia, que carga una cámara de ni sé cuántos kilos en el hombro durante todo el día. ¿Ah? ¿Perdón? Contra él no hay que irse necesariamente, Ya, pero hay periodistas pero ese es el que recibe el golpe. Pero Y sí no hay está periodistas bien. que hacen mérito propio Y no está también, bien. ¿no? ¿Mérito propio para qué? ¿Para que te golpeen? No, existe mérito nunca se va a suficiente nunca voy a justificar eso de ahí. para que te golpeen por no voy hacer a justificar, periodismo. no voy a justificar Por salir eso. a hacer Pero es que a periodismo. veces no es periodismo, Fernando. Bueno, y habrá gente que piense que lo que yo hago no es periodismo porque tengo una posición política y le parece repugnante. No le peguen a Y Fernando. está muy bien, pero yo no puedo concebir que porque yo hago mi tarea o lo que yo creo yo no y estoy de acuerdo concibo con las como mi agresiones que tarea. Sí, se no, dieron no, no. contra el personal del Teleamazonas, totalmente en contra. Pero sí que la gente les diga, oye, que los rechacen, sí. no te porque se creo. lo han ganado. Eso Fuera, sí. fuera. Yo voy un poco más a eso, a lo que sí me Eso resulta me parece- despreciable, que son líneas editoriales, tanto de medios tradicionales como de medios digitales. Que de Totalmente. nuevo, los comunitarios los han dejado completamente Les sembrados. hicieron un paseo. detrás, ¿no? Creo que abonan a la desconexión. O sea, creo que en lugar de poner al ciudadano más al tanto de las cosas que están sucediendo, están celebrando la piscina de olas. están celebrando la piscina de olas para mantener Y al están ciudadano atizando el tan fuego desconectado como ellos pretenden seguirlo estando. Lo que pasa es que la ciudad, Eso es gravísimo, la ciudad te brother. conecta enseguida. O sea, ese es el punto. Yo creo que, Yo creo que ahí es cuando se dan los grandes conflictos, ¿no? Cuando ya sencillamente no hay forma de creerte, ya maestro. cortocircuitas. O sea, claro. Ya cortocircuitas. Porque ya, pues, evidentemente el tema ese de modelo exitoso, por ejemplo, en Guayaquil, ya no hay quien... O sea, si en un momento fue creíble y fue sostenible como idea, a estas alturas ya no hay quien se lo crea. Ya simplemente la ciudad está desbaratada. Y lo que yo no entiendo, entiendo es cómo se puede tolerar con tanta facilidad que le sigan echando la culpa a otros del desastre local. A mí me parece Sí. que eso es un nivel de inconsciencia brutal. O sea, es como, pana, las cosas están pasando mal aquí y tienes la misma administración por 30 años y siempre la culpa es de otro. Claro. Alguien te está metiendo el dedo, bro. Claro. Sí. No sé si te estás dando cuenta, Sí, pero sí, alguien sí. te está metiendo el dedo. Sí. Porque no puedes pasar 30 años y no me has cambiado la realidad, pero el culpable es otro, no el que está aquí a cargo. No me jodas. Y hay un daño en más- algún punto tienes que admitir que ese pana es por lo menos cómplice. Y hay un daño por más, lo menos. Y hay un daño más profundo que ha hecho el discurso social cristiano. Durante 30 años se nos ha dado a entender a los guayaquileños que no debemos ocuparnos de asuntos políticos, sino de la mentalidad del tiburón, ¿no? Y vamos a hacer Sin miedo al comercio, éxito. y vamos sin miedo al éxito, a hacer negocio, ¿verdad? Que del resto se encarga tu alcaldía, ¿no? O sea, la discusión política dejó de existir. Dejaron de existir en esta ciudad agrupaciones como la que lideraba Henry Rad en los 80s y 90s, ¿no? Gente que proponía desde cierta incluso élite periodística, cultural, académica y mediática, proponía ideas de ciudad alternativas a las que sucedían en el Cabildo. Y yo creo que poco a poco el discurso social cristiano de justamente esto, aquí todos somos uno, trabajamos y nos dedicamos exclusivamente a eso, la política está mal y sucede en Quito y nos debe cosas a nosotros y es la culpable de nuestros males. Entonces, villanizamos cualquier ejercicio político, mientras tanto el único ejercicio político en la ciudad lo realizo yo a mis anchas porque no hay quien me cuestione, porque ese discurso Ya. quedó Nebot completamente tan aislado de la blindado por los discusión de la medios, ¿no? ciudad. A Nebot le funcionaba bien Estaba. y lo hacía como un ejercicio cívico. De hecho, el gran mérito de Nebot en su construcción del personaje es haber puesto la política en el lugar que tú dices, reservándose la cívica para él. O sea, él de acuerdo, de representaba acuerdo. la ciudad al final. Era un tema cívico y no político. Claro. Pero ya a Viteri esa ropa ya no le queda. No. Ya, eso ya no le queda. Ya simplemente la ciudad se desbarató. Y lo que estamos viendo es cómo se está desmoronando y esta ella- mujer haciendo histrionismo. Se reserva para ella es la fiesta. Claro, es un fiestón. Claro, El man un está en fiestón. Guayaquil Fest. Sí. Que ganen espacios otras agrupaciones políticas y candidatos. Porque como tú bien dices, si atacas a las urgencias objetivas de la ciudad, lo que vas a tener es una ciudadanía que diga plena, ¿no? Esa urgencia es, ahí está. Claro, Es y- evidente, es Claro, groseramente y evidente. Viteri todo el tiempo decir, no, eso es culpa del Y gobierno la otra central. te va a Entonces, decir, también gran nos parte de insultan a los guayaquileños y a Guayaquil, nadie me pasa. Entonces va a apelar a lo emocional, que generalmente tiene una respuesta en términos electorales, ¿no?
pero creo que hoy las necesidades de la ciudad rebasan un poco la capacidad de crecimiento de ese discurso emocional. Y eso me da la impresión que va a pasar y va a generar que esté mucho más disperso el voto y que otras agrupaciones... Yo creo que ganen la algo más retórica espacio. no puede encubrir la realidad de la forma impune como lo vino haciendo durante muchísimo tiempo. La retórica vacía, que muchas veces han ejercido los políticos en Guayaquil, y obviamente Viteri es como una portaestandarte del discurso vacío, antes era bastante más pasable porque la ciudad, mal o bien, tenía muchos problemas, pero eran problemas que no se vislumbraban, que no te explotaban Pero sí hay que reconocerle a en Félix el día a Cordero día. que te hizo Ahora sí. apreciar un poco Guayaquil, o sea, te hizo apreciar ser te devolvió el gusto a ser guayaquileño, si cabe. Hizo una campaña cívica interesante, retomando Juan Pueblo, o sea, De acuerdo. configurándolo. Bueno, lo aburguesó Juan Pueblo, porque Juan Pueblo era, correcto, era más pero el que tú un dices, vacanzote, él pero bueno. fue, sí, ¿Cómo? Hubo un manual de manejo de imagen de Juan Pueblo. correcto. No se lo podía colocar con ropas raídas, no se lo Claro, podía... porque Ese ese- Félix zapatos. Cordero, como Nebot que tú mencionabas hace un momento, iban por la parte cívica, algo que a Cintia no... Más Férez no Cordero encaja en con todo ella. caso que Nebot. Pero Nebot lo Más. manejó bien en el discurso. Eventualmente, pero mucho más Yo creo Férez que era- Cordero. a ver, Férez era un Cordero, tipo- Férez Cordero además es el que hace la bisagra, es el que hace la ruptura con el roldosismo. Y hay que Que- recordar que también, Era un desastre la ciudad. Férez sin Cordero duda. falleció ya hace 14 años y su alcaldía terminó hace 22. O sea, sea lo que sea que haya hecho Férez Cordero, y hay una generación después de él. Correcto. O sea, Férez Cordero vivió en una ciudad de los 90 que era muy diferente a cualquier cosa que se pueda proyectar No, con para las mí Félix herramientas que Cordero hoy como tenemos. alcalde tuvo muchos méritos. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay que hacer justicia cuando hay que hacerla en la figura de Febres Cordero, Así es. porque uno puede criticar, por ejemplo, su presidencia presidente, o o una serie de ideológicamente abusos, puedes estar en contra, pero al como mismo alcalde tiempo hizo cosas muy reconocer que valiosas, como sí. alcalde Creo- hizo creo que cosas tenemos positivas. resultados de otros procesos, como haber colocado la Universidad de las Artes y votar todos los años 50 artistas titulados al centro de la ciudad, ¿no? A convivir en el mismo espacio con el municipio en la Plaza de la Administración. Yo creo que eso es valiosísimo también, porque son pelados que durante 18 años tuvieron a Nebot de alcalde, que Cuando todavía el malecón se reservaba el derecho de admisión, ¿no? Entonces, o sea, a los rockeros no lo- los dejaban lo entrar. lo que no tienen es otros referentes y sí tienen otras aspiraciones. De acuerdo. Y esos manes ahora ya votan. Ya, y esos pero- manes les desagrada la política hecha desde No, yo desde creo, las lógicas. yo lo que siento es que Guayaquil hoy Las está y tan las violenta que un tipo que llegue con un tono beligerante, y lógicamente el socialcristianismo ha sido muy así. O sea, siempre Sí. tiene un enemigo. Sí. Siempre, y, por ejemplo, a Nebot se le daba muy bien ese discurso. El discurso punitivo, confrontador, se le daba muy bien. Viteri es una mala copia de eso, pero tiene el mismo estilo. Quiere ser confrontadora, siempre está como defendiendo la ciudad. Ella es guerrera. Pero no apela a la lógica, sino a la chabacanería. Completamente. Es una guerrera muy chafa, pero vende el espíritu guerrero. Eso yo creo que ya tiene un límite para el ciudadano. Ya la gente está cansada de la violencia de Guayaquil. Y que los políticos también la Exacerban, reflejen, claro. yo creo que ya no les simpatiza. Entonces yo siento que un tipo que logre sintonizar con la necesidad de cambio, porque la gente no quiere vivir como estamos viviendo, tener una estrategia para salir de la calle es espantoso. Todos sabemos que eso no es vida, eso no es sano. Cuando tenemos que pensar con qué salimos y a dónde vamos y cómo ¿Por qué calle regresamos voy? y si ¿Dónde voy me por muevo? dónde. Ya, cuando tienes que vivir así, estás viviendo como en guerra. Entonces, no es un escenario que a nadie le guste, pero es el escenario al que nos ha llevado Guayaquil y su construcción social. Y eso hay que entenderlo. Es un fenómeno que no es de Viteri, que no es de Nebot, que no es ni siquiera el socialcristianismo. Son años y años de haber construido redes clientelares, servicios a cuentagotas, de haber planificado una ciudad de manera bastante limitada, si es que acaso se ha planificado, porque han habido muy pocos ejercicios de eso. Entonces, realmente hacer mal la ciudad nos está costando ahora mucho dolor. Y alguien tendrá que ofrecer una alternativa para poder salir de esto, pero hacerlo en positivo. Esa persona que logre De acuerdo. sintonizar eso tiene una gran chance de llevarse la Que es un alcaldía poco lo que en hizo, esta lo que ocasión fue la o en campaña la de Correa siguiente. en el 2006, ¿no? No, fue una campaña en positivo, Exacto. que es lo que lo posicionó tan Que fuerte. es lo que ahora ha dejado de ser. Es lo que ha dejado de Porque ser. se pone en plan Así de es. queja y de- por y de eso te hablo tía- 2006. Hoy podría ser protagonista, en negativo por supuesto, de una de las publicidades de él mismo en el 2006. Claro, claro, claro. Hecha por algún pelado nuevo que intente Claro, claro.
como desprestigiar a la vieja partidocracia. Bueno, es que realmente todo el gran viaje de Correa en ese sentido ha sido parecerse demasiado a aquellos que criticó al principio. Que curiosamente es más o menos el mismo viaje del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Si tú piensas, este festival de ineficacia, de hecho, de sospechas de corrupción y de chabacanería, yo pienso en el último periodo del Cita Bucaram. O sea, tiene unos aires de familia tremendos con Cynthia Viteri. Toda esta gogotería, chabacanería, vestirse... Por lo menos no han lanzado pelotas desde el balcón del municipio en Navidad para que la gente Y se mate estéticamente abajo, ¿no? también hay que ponerle unos puntitos de más, Claro. pues no, obviamente. ¿Alguna vez mostró el seno o Elsa Bucaram diciendo que de esta teta mamarán todos los guayaquileños? No, de esta teta no mamará la oligarquía, creo que dijo. La oligarquía tampoco estaba muy interesada, pero en todo caso valía el gesto. Valía el gesto de mensaje. La oligarquía. La oligarquía se puso a buen Salió recaudo. corriendo. Sí, se escondieron. Vaya. Vaya a Morondonga. ahí empezó La oligarquía seguramente quería bailar. idea y me quiere Ahí empezó la migración. La oligarquía seguramente sí quería tomar cristal limón, en todo caso. Bueno, Eso sí. amigos, hemos llegado al fin de este programa de Juguete Rabioso. Ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Ha sido un gusto tenerte aquí, Fernando. Esperemos que no sea la última, que solo sea la En mi primera. casa, cuando quiera llegue y te patea a ti para afuera. Estoy al tanto. Es más, yo me voy. Chao.